¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Un cordial saludo a estudiantes del cuarto año de secundaria. A continuación vamos a desarrollar el tema 1 de la unidad 4 del curso de geometría, el cual titula Prisma y cilindro. Empecemos. Superficie prismática es aquella superficie generada por el desplazamiento de una recta secante un plano llamada generatriz, la cual se mantiene paralela a su posición inicial. Dicha recta se desplaza por una línea poligonal llamada directriz, no secante a sí misma y contenida en el plano. En la figura se puede observar una superficie prismática generada o formada por el desplazamiento de la recta generatriz. Sus elementos principales son la directriz, la generatriz y la cara. Prisma es aquel sólido limitado por una superficie prismática cerrada y por dos planos paralelos entre sí, secantes a dicha superficie prismática. A las dos caras paralelas y congruentes se les denomina base, a las otras caras se les llama caras laterales. En la figura se aprecia un prisma cuyos elementos principales son las bases, que son regiones poligonales paralelas y congruentes, la arista lateral, la altura h, que viene a ser la distancia entre las bases, la arista básica, que viene a ser los lados de las bases, y la sección recta, representada por la región de color verde, la cual es perpendicular a las aristas laterales. Además, un prisma se clasifica en prisma convexo o prisma no convexo. Es un prisma convexo cuando sus bases son polígonos convexos, y es un prisma no convexo cuando sus bases son polígonos no convexos o cóncavos. A continuación vamos a desarrollar prismas convexos que se dividen en rectos y oblicuos. Clasificación de los prismas. 1. Prisma recto. Es aquel prisma cuyas aristas laterales son perpendiculares a las bases. En la figura se muestra un prisma recto donde se observa que las aristas laterales son perpendiculares a las bases. Además se cumple que la arista lateral va a ser igual a la altura. Y también que el área de la base va a ser igual al área de la sección recta. En los siguientes recuadros se muestra cómo hallar el área lateral, el área total y el volumen del prisma recto. 2. Prisma oblicuo. Son prismas cuyas aristas no son perpendiculares a las bases. En la figura se muestra un prisma oblicuo donde se observa que las aristas laterales no son perpendiculares a las bases. Además se cumple que la arista lateral va a ser mayor que la altura y que el área de la base va a ser mayor que el área de la sección recta. En los siguientes recuadros se muestra cómo hallar el área lateral, el área total y el volumen del prisma oblicuo. Paralelepípedo es aquel prisma cuyas bases y caras son regiones paralelográmicas. En la figura se muestra un paralelepípedo donde sus bases y sus caras laterales son paralelogramos. Además, se indica cómo hallar el área de la superficie lateral, el volumen y el área total de la superficie del paralelepípedo. Cubo. En la figura se muestra un cubo, el cual es un paralelepípedo cuyas caras son cuadrados, donde A es la longitud de la arista y D es la longitud de la diagonal. En los siguientes recuadros se indica cómo hallar la diagonal, el área lateral, el área total y el volumen del cubo. En la siguiente figura se muestra un paralelepípedo rectangular cuyas caras son rectángulos, donde A, B y C son las longitudes de las aristas y D es la longitud de la diagonal. Además, en los siguientes recuadros se indica cómo hallar la diagonal, el área lateral, el área total y el volumen del paralelepípedo rectangular. Tronco de prisma. Es aquella porción de prisma comprendida entre una base y un plano no paralelo a ella, que interseca a todas las aristas laterales. Existen dos tipos, el tronco de prisma triangular recto y el tronco de prisma triangular oblicuo. En la figura se muestra un tronco de prisma triangular recto representada por la región de color amarillo, donde A, B y C son las longitudes de sus aristas. Además se indica cómo hallar su volumen. En la siguiente figura se muestra un tronco de prisma triangular oblicuo, donde A, B y C son las longitudes de sus aristas y H1, H2 y H3 vienen a ser sus alturas. Además se indican dos formas de cómo hallar su volumen. Superficie cilíndrica. Dada una línea curva no secante a sí misma y contenida en un plano, la superficie cilíndrica se genera mediante el desplazamiento de una recta secante a dicho plano por la línea curva y se mantiene paralela a su posición inicial. En la figura se muestra una superficie cilíndrica representada por la región de color verde, la cual es formada o generada por el desplazamiento de la recta generatriz. Los elementos principales de una superficie cilíndrica son su directriz y su generatriz. Cilindro. Sólido limitado por una superficie cilíndrica cerrada. A las secciones congruentes determinadas en los planos paralelos se les llama bases del cilindro. En la figura se muestra un cilindro, el cual está formado por una superficie cilíndrica cerrada y dos bases paralelas. Además, G es la generatriz, H es la altura y SR es la sección recta, la cual es siempre perpendicular a las generatrices. Además, las fórmulas generales para hallar el volumen del cilindro son las siguientes. El volumen es igual al área de la base por la altura o el volumen es igual al área de la sección recta por la generatriz.
Clasificación de los cilindros. Cilindro circular recto. Es aquel cilindro cuyas bases son círculos y sus generatrices perpendiculares a las bases. También es denominado cilindro de revolución, pues es generado por una región rectangular al girar una vuelta en torno a uno de sus lados. En la figura se muestra un cilindro circular recto, donde se observa que las bases son círculos cuyos radios miden r, además que es la generatriz, la cual es perpendicular a las bases. También se muestra el área de la superficie lateral del cilindro circular recto, representada por la región rectangular de color anaranjado, donde la base es 2πr y su altura es g. También me indican en los recuadros cómo hallar el área lateral, el área total y el volumen del cilindro circular recto. Cilindro oblicuo de sección recta circular. Es aquel cilindro cuyas generatrices no son perpendiculares a las bases. En la figura se muestra un cilindro oblicuo donde sus bases son elipses y el área de la sección recta es un círculo representada por la región de color anaranjado donde el radio mide r, además G es su generatriz y h viene a ser la altura. En los recuadros me indican cómo hallar el área lateral y el volumen del cilindro oblicuo. Tronco de cilindro. Es aquella porción de cilindro limitada por una base y un plano secante a las generatrices no paralela a dicha base. Existen dos tipos, el tronco de cilindro recto de sección recta circular y el tronco de cilindro oblicuo de sección recta circular. 1. En la figura se muestra un tronco de cilindro recto donde su sección recta es un círculo de radio r, además que su m minúscula es la generatriz menor y que su m mayúscula es la generatriz mayor. Además se observa que una de las bases es una región circular y la otra base es una elipse. Finalmente, en los siguientes recuadros se muestra cómo hallar su volumen y su área lateral. 2. En la figura se muestra un tronco de cilindro oblicuo, donde la sección recta es un círculo de radio r, además G su m mayúscula es la generatriz mayor y G su m minúscula es la generatriz menor. Además se observa que sus dos bases son regiones elípticas. Finalmente, en los siguientes recuadros se muestra cómo hallar su volumen y su área lateral. Resolvamos ahora algunos ejemplos de aplicación. 1. La superficie lateral de un cilindro es un rectángulo cuya diagonal mide 25 raíz cuadrada de 2 centímetros. Si la generatriz mide 5 centímetros, determina el área lateral de dicho cilindro. Resolvamos. Por datos sabemos que la superficie lateral del cilindro es igual a un rectángulo ABCD cuya diagonal mide 25 raíz cuadrada de 2 centímetros. Además, por dato me indican que la generatriz del cilindro mide 5 centímetros, entonces AB y CD miden 5 centímetros también. Luego, en el triángulo rectángulo ADC, aplicamos el teorema de Pitágoras para hallar el valor de A. Resolviendo, obtenemos que A es igual a 35 centímetros. Finalmente, a mí me piden hallar el área de la superficie lateral del cilindro, que resulta igual al área del rectángulo ABCD. Sabemos que el área de un rectángulo se calcula como la base multiplicada por la altura. La base es 35 y la altura es 5. Multiplicando obtenemos que el área de la superficie lateral del cilindro es igual a 175 centímetros cuadrados. Ejemplo de aplicación 2. Las áreas del fondo, de la base y del lado de una caja rectangular son B, A y C respectivamente. Hay el volumen de la caja en función de estas áreas. Resolvamos. Dibujamos la caja, la cual tiene forma de un paralelepípedo rectangular, donde sabemos que se cumple que las bases y las caras laterales son rectángulos. Por dato me indican que el área de la base es igual a A mayúscula, el área de fondo es igual a B mayúscula y el área lateral es igual a C mayúscula. Luego le vamos a llamar A minúscula y B minúscula a las aristas básicas y H minúscula a la altura de la caja rectangular. Se observa entonces que el área de la base va a ser igual al área de un rectángulo. Por lo tanto, A mayúscula va a ser igual a A minúscula por B minúscula. También se cumple que B mayúscula es igual a A por H y que C mayúscula es igual a B por H. Luego vamos a multiplicar estas tres expresiones obteniendo la siguiente igualdad. A mí me piden hallar el volumen de la caja rectangular, cuyo valor es igual a A por B por H. Si elevamos al cuadrado obtenemos que el volumen al cuadrado va a ser igual a A por B por H al cuadrado. Comparando con la expresión anterior, concluimos que el volumen al cuadrado va a ser igual a A por B por C. Por lo tanto, el volumen de la caja rectangular va a ser igual a la raíz cuadrada de A por B por C. Finalmente, para seguir resolviendo ejercicios del tema 1, vayan a su libro de actividades y ubíquelos entre las páginas 110 y 115. Muchas gracias.